Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias, muy agradecida de estar aquí en esta presentación del número 83 de la Gaceta de Museos. Mi nombre es Julieta García. Nos da mucho gusto estar acá en el seno del Museo de Antropología hablando de museos y arquitectura. Qué mejor ejemplo, ¿verdad? Muchas gracias por su asistencia. Soy Rosa María Sánchez Lara. Muchas gracias, Rosa María Sánchez Lara y Julieta, por permitirme y estar con ustedes en esta presentación. Es un gran honor y soy Olga Oribe Bellinger. Gracias. En el ejemplo de Olmenoyover, que debo decir que es uno de los que más me gustó como ejemplo, nos lleva a descubrir, entender e interpretar el lugar, sus historias, su sentido o razón de ser, y nos abre la posibilidad de exacerbar las experiencias para sensibilizarnos. Dice el autor en esta página 37, y hace referencia al libro Atmósferas de Peter Zumthor, quien es un arquitecto que declara y explica 12 principios o atributos que mueven su visión y su filosofía. Menciona estos 12, entre otros, solo voy a mencionar algunos, para que ustedes vayan a esa página 37 y 38, como el cuerpo de la arquitectura, la tensión entre interior y exterior, el lugar, el uso y la forma, y en este último gira su ejemplo que escribe en la Gaceta. Ahí se nos propone una disyuntiva que vale la pena reflexionar. El museo como depósito permanente o temporal del pasado, remoto, reciente o contemporáneo, o el museo como recinto que estimula la creatividad y la reflexión, y yo agregaría la correlación con otros recintos, con otros espacios, con otros sitios. Vuelven las preguntas a partir de las lecturas. Entonces, ¿cumplen los museos actuales, abiertos, con sus objetivos de creación? Y una pregunta inevitable: ¿cómo son los museos post-pandemia? Estos cuestionamientos y reflexiones me llevaron a lo que el ICOM define como museo, recientemente aprobado en 2022, que es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, que está abierto al público, que es accesible, inclusivo y en el que se espera la participación de las comunidades. Y esto también me hizo llegar a otra lectura, la de Palasma, que se llama Los ojos de la piel, la arquitectura y los sentidos, que ya en 2016 decía que la arquitectura es el instrumento principal de nuestra relación con el tiempo y el espacio, y de nuestra forma de dar una medida humana a esas dimensiones. Domestica el espacio eterno y el tiempo infinito, para que la humanidad lo tolere, lo habite y lo comprenda, como consecuencia de esta interdependencia entre espacio y tiempo, entre la dialéctica del espacio exterior e interior, entre lo físico y lo espiritual, entre lo material y lo mental, entre las prioridades inconscientes y conscientes que incumben a todos estos sentidos, así como a sus papeles e interacciones relativas y que tienen un impacto fundamental en la naturaleza de las artes y la arquitectura. Nos propone su lectura volver a poner en funcionamiento todos los sentidos, ya que nuestra época está dominada por la vista y el oído. Muy particularmente critica el ocularcentrismo. De regreso a nuestro número 83 de la Gaceta, hago referencia a algunas de las reflexiones que sobre el jardín Bordas escribieron. Los museos son como recintos de visita, de encuentros sociales y no necesariamente con fines culturales. La conservación y el mantenimiento de los museos es un tema cada vez más complejo, y por eso también se agencian de esos encuentros sociales cada vez más. Procesamos e interpretamos de acuerdo con nuestra propia subjetividad, y de ellos surgen experiencias dispares. Es entonces el inmueble o el conjunto arquitectónico o el sitio una importante fuente de investigación,
ya sea este un espacio natural que por su singularidad, importancia o belleza sea objeto de protección legal que garantice su conservación. Poner más atención a las actividades desarrolladas en cada uno de los espacios arquitectónicos y cómo tuvieron origen las funciones que se les asignaron con el paso del tiempo. La arquitectura puede considerarse un documento histórico y con ello hacer análisis de sus elementos como fuentes primarias. El patrimonio arquitectónico, al ser testimonio de una época, es un documento de gran valor en sí mismo. Los usos sucesivos del inmueble y sus distintas formas de propiedad conforman una entidad histórica, material y cultural de su entorno físico, social y de sus circunstancias. Esto de acuerdo con Anthony González Moreno Navarro, que en su libro La Restauración Objetiva nos aconseja considerar las etapas constructivas que se hayan tenido, así como las transformaciones e intervenciones, remodelaciones, renovaciones, cambios con el gusto, nuevas necesidades o los desastres naturales, desde su origen hasta el momento en que se estudia y se encuentra. Muchas gracias. Ahora bien, a manera ya de conclusión, la lectura de todos los textos que integran el número 83 de la Gaceta de Museos nos lleva a fortalecer la idea de que la comprensión del inmueble como parte integral de un contexto urbano y natural va de la mano de cómo lo usa la comunidad o las comunidades en torno a él en la actualidad y la vinculación que ha tenido a través de los usos sucesivos de esos espacios arquitectónicos. Con respecto a la edición, me gustaría comentar muy brevemente que es una edición muy agradable, el formato es grato, es llevable, digamos. La composición de sus secciones tituladas presentación, artículos de caso estudio, reflexiones, puentes, esa me pareció una manera hermosa de nombrar una de las secciones, reseñas, en memoria y la foto del recuerdo. Por supuesto, felicito al editor, Jaime Eduardo García, a la Subdirección de Publicaciones Periódicas de Lina, a todo el comité editorial, por supuesto, y bueno, a las autoras, Gabriela Carrillo, Consuela Maquiva, Marta Fernández, María Elena González, Lourdes Cruz, González Franco, Denise León, Talia Montes Resinas, y a todos los autores que y a los editores, a los autores, hombres, que por alguna razón ya no lo tengo aquí. No es, también hay hombres por supuesto, no es mala voluntad, ni es una cuestión de género, ni nada de estas cosas raras. Simplemente no se pudo por alguna razón. Muchísimas gracias. José Ramón Duralde, Francisco Pérez de Salazar, Mario Eduardo Sheckman, Fausto Olivares, Antonio Gallardo. Ahí se queda. Alguna cosa extraña está pasando con los autores hombres. No sé. Y Antonio Gallardo, que no lo habíamos mencionado, exacto, sí. Y Fausto Olivares, que ya también dije. Sí. Bueno, muchas gracias. Los felicito. Enhorabuena por esta nueva publicación y que vengan más en estos temas tan apasionantes. Julieta, muchas gracias. Creo que fue bastante rico el análisis que hiciste, cómo vas mencionando, y un poco lo de esas autorías donde estás repitiendo los nombres hasta el final, nos ayuda a ver el texto mismo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Al final daremos la palabra para que ahorita ya le pasemos el micrófono a Olga Uribe. Es otra visión. Precisamente Julieta nos ha hablado de los aspectos museológicos básicamente, y ahora Olga pues, nos va a hablar de la arquitectura. Ella es arquitecta.
Olga Oribe Bellinger es arquitecta por la ENA UNAM. Tiene una maestría en conservación y restauración por la Universidad de Sapienza Roma de Licrom en Italia. En el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha realizado catalogación, delimitación, documentación y reglamentos de 22 zonas de monumentos históricos. En el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha orientado y apoyado a los derechohabientes y promovido la vivienda social en el centro histórico de la Ciudad de México. Ha impartido clases en la UNAM y en la ENCRIM. La ENCRIM, ya saben, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Es coautora de publicaciones como Las Cartas de Zacatecas, Planeación Urbana y Ciudadanía, Toluca, Legislación y Coatepec, Patrimonio Inmaterial. En el ICOMOS ha sido vicepresidenta y presidenta del Comité Nacional desde 2003 a 2015 y miembro del Comité Ejecutivo Internacional de 2010 a 2017. Es miembro de la Comisión de Cultura de la Alcaldía Miguel Hidalgo, además de ser integrante del CAMSAM, así como académica emérita de la Academia Nacional de Arquitectura. Quiero decirles además que Olga acaba de ganar un pleito en esto de no agredir ciudades, poder conservar las ciudades que se han declarado Patrimonio Mundial. Entonces, pues, Olga, felicidades y gracias por estar aquí. Mi queridísima Rosy, la verdad es que fui un peoncito junto a la ciudadanía participativa que fue la que ganó. Y fue el sistema judicial actual y los amparos los que nos lograron, y lo digo muy sinceramente por el día de hoy y los posibles cambios que pueden haber para los amparos. Es verdaderamente los que lograron que se detuviera ese horror de segundo piso en Zacatecas. Pero gracias, gracias. Yo ofrezco disculpas porque si algo no sé hacer es escribir, y menos hacer estas reseñas como las hace Julieta. De verdad te felicito y muchas gracias. Y gracias a Rosy por esta invitación, y ofrezco todas las disculpas del mundo por lo que va a pasar. Lo que voy a intentar hacer es efectivamente, precisamente por ser arquitecta, hablar de los arquitectos. Me disculpo con las historiadoras y las antropólogas, porque dije, no, Julieta lo va a hacer muy bien, mejor yo nada más me dedico a esto. El número 83 de la Gaceta de Museos, con el nombre de Museos y Arquitectura, coordinado por la maestra Rosa María Sánchez Lara, nos refiere en múltiples ocasiones a entender la importancia del contenedor para resaltar el contenido de un museo. Está dividida en 4 partes, como bien lo decía Julieta: presentación más 5 artículos, reflexiones sobre museos y arquitectura, puentes, reseñas y por último la foto del recuerdo. Me llama mucho la atención que una historiadora especialista en museos, mi querida Rosy Sánchez Lara, hubiera recurrido a 7 arquitectos y solo a 3 historiadoras y 2 antropólogas para formar este número. Sin embargo, es muy clara su intención desde el mismo nombre del número 83, Museos y Arquitectura, además de su larga historia al lado de un querido arquitecto restaurador como fue Carlos Flores Marín. Me voy a permitir referirme solo a los arquitectos que escribieron en este número para poder abordarlos en los 10 minutos que me da mi Rosy. En esta primera parte de la Gaceta encontramos a una Gabriela Carrillo, socia por algún tiempo de Mauricio Rocha, comentando acerca de sus experiencias en el diseño de museos, confirmando la importancia del edificio, del contenedor, para inspirar a los visitantes a sentir emociones y promover el conocimiento. Pero va más allá.
desarrollando un espacio académico, el Estudio RX, para atender problemáticas urbanas y propiciando la autogestión de proyectos, aproximándose a necesidades auténticas en ciertas localidades, como Tláhuac o Iztapalapa. Gabriela Carrillo, en los últimos años, expresa, abro comillas, sigo encontrando la oportunidad de hacer museos que no lo parecen, que reciclan constantemente espacios históricos, muchas veces paisajes invisibilizados, los cuales se desdoblan a los límites urbanos, a la caja blanca protegida mediante altas exigencias programáticas, la caja blanca pensándolo como museo, pero que se desarrollan a partir de otros requerimientos técnicos de conservación. Como ejemplo de esto fue su trabajo en una península a las afueras del poblado de Bacalar en Quintana Roo. Y vuelvo a citarla. Los retos de intervenir un edificio histórico, un paisaje o un vacío urbano siempre serán distintos en la visión de considerarlos como museos. Sin duda, la correspondencia y la colaboración interdisciplinaria harán que esta complejidad ya existente se siga enriqueciendo. La colaboración de Mario Shetland, dos casos de estudio, Huatulco y Almannagjubet, Noruega, museos de sitio, entorno y arquitectura, aborda un tema similar en cuanto al paisaje y la colaboración interdisciplinaria. Y ante todo, lo cito a él, requiere de un diálogo intenso y continuo entre museólogos, arqueólogos, historiadores y museógrafos. ¿Cuántas veces nos peleamos entre estas disciplinas? ¿Cuán importante es esto que expresa Shetland? Así como con otros especialistas en áreas específicas, según requiera el caso natural o cultural, como con diseñadores, arquitectos y arquitectos paisajistas, equipo interdisciplinario y de continua comunicación. En su comparación de los dos casos de estudio, el primero de su autoría y el segundo del gran arquitecto suizo Peter Zumthor, como decía también Julieta, Shetland dice, en ambos el o los edificios o elementos arquitectónicos intervenidos en el sitio introducen, explican, informan y preparan al visitante a la inmersión, al bien cultural o natural. Esa es su manera de entrar, como una inmersión total. Además, ambos se recorren, se perciben, se está en ellos y es este diseño de experiencias las que muestran y fijan las esencias. Shetland expone unas reflexiones de Peter Zumthor. Aquí va Zumthor, hablando de lo bello. La forma hace referencia al lugar. No trabajamos con la forma, trabajamos con el resto de las cosas, con el sonido, los ruidos, los materiales, la construcción, la anatomía y la lógica de construir. Pero si al final aquello no me parece hermoso, si no es bello para mí, si la forma no me conmueve, vuelvo a empezar. Mi último objetivo podría designarse como la forma bella. Zumthor. En los casos de José Ramón Duralde y Francisco Pérez de Salazar, sus planteamientos son desde un punto de vista de un arquitecto restaurador, es decir, la forma en que un arquitecto aborda el proyecto de restauración de un edificio histórico. Duralde con el Palacio Superunda del siglo XVI para convertirlo en museo de su último dueño, el pintor Guido Caprotti, y Pérez de Salazar con varios ejemplos desde el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
es decir, el Palacio del Arzobispado de México del siglo XVI, el Fuerte de San Diego en Acapulco, iniciado en el XVI, pero reforzado y creado más ampliamente en el XVIII, una casa hacienda con antiguo molino utilizado hasta mediados del siglo XX, una fábrica textil del siglo XIX y el Hotel de Cortés, anteriormente Hospedería Agustina. En ambos casos se pueden apreciar preceptos como el descrito por Duralde, y aquí me encantó que fuera un colega español hablando de lo que debe ser la restauración, porque habemos algunos otros arquitectos que no han tenido esta forma de pensar en las restauraciones. Dice: sustraernos a la tentación del brillo momentáneo que proporciona la adhesión a las modas pasajeras, mantenernos en segundo plano, desaparecer como restauradores y conseguir la máxima valoración de la arquitectura del pasado, sin dejar de atender las necesidades actuales para un uso eficiente de sus espacios. Es un ejercicio de humildad, así lo decía también Julieta, al que estamos obligados los arquitectos y demás conservadores del patrimonio histórico. Destacando, dice Pérez de Salazar, lo planteado por José Villagrán García, nuestro primer presidente de ICOMOS, por cierto, mexicano, afirmó que los monumentos deben ganarse la vida y ser útiles a la sociedad, al ser ocupados por sus usuarios y evitar su rescate exclusivamente para su apreciación estética. Por eso nos convertimos en museos, ¿no? Por eso, para que se ganen la vida, además apreciando esa parte de lo estético. Por otra parte, Fausto Olivares Beltrán da cuenta de su intervención en la restauración del Museo de la Ciudad de México, mientras que Toño Gallardo reflexiona en torno a, y lo cito: si hoy un recinto estimula la creatividad, la reflexión, o es meramente un depósito permanente o temporal de producciones del pasado remoto, reciente o incluso contemporáneo. Es decir, a final de cuentas, un diálogo entre el edificio y lo que se expone en el interior. Gallardo finaliza insistiendo en que especialistas de diversas disciplinas deben tener la capacidad de poner en valor tanto el contenido como el contenedor en un sentido social más que económico, dando la oportunidad de sus visitantes de ser inspirados por ellos. Y vuelvo a citarlo, partiendo de la base de que una ciudad necesita sueños. Qué manera de expresarlo, doctor. La última arquitecta que participó en el número 83 de la Gaceta fue Lourdes Cruz González Franco, exponiendo el extraordinario archivo de arquitectos mexicanos, renombrado en el 2023 como el Acervo de Arquitectura Mexicana, que ella misma fundó en el 2002, con sede en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ella relata que hasta 2022 contaba con 31 acervos de arquitectos, y cito algunos, como Mario Pani, José Villagrán, Augusto H. Álvarez, Abraham Zabludowski, Carlos Mijares, Enrique de la Mora, Félix Candela, José Luis Benyure, Mario Lazo, Antonio Atolini, Francisco J. Serrano, Juan Antonio Tonda, Germán Errasti, Alberto González Pozo y otros más. El archivo constaba entonces de 180,000 planos originales y copias y numerosas croquis, detalles constructivos, perspectivas, carpetas, láminas de exposiciones, maquetas y miles de otros documentos. También cerca de 100,000 fotografías, negativos, diapositivas y placas,
Además, registros sonoros, libros, periódicos, revistas, objetos personales e instrumentos de dibujo. Su objetivo es la preservación, estudio y difusión de sus acervos. Más de 2.400 usuarios nacionales y extranjeros han consultado sus fondos y han contribuido para la elaboración de tesis, libros, artículos, etc., además de intervenciones de restauración y de conservación en obras relevantes del siglo XX. Ya Marta Julieta García les habrá platicado de los escritos de las historiadoras María del Consuelo Maquíbar, de Marta Fernández y de María Elena González, así como de las antropólogas Denise Geleón y Tania Montes Resines. Para cerrar, una cita de Rosa María Sánchez Lara tomada de la Gaceta número 74. Tengo para mí que el edificio Bueno, así ya, perdón. Tengo para mí que el edificio de un museo es la primera pieza del patrimonio de un museo, poseedora de significados y antecedentes históricos que contribuyen a su interpretación. La apreciación de una obra edificada requiere considerar el sitio donde se localiza y el entorno, de la misma manera que otros objetos museales. Gracias, Rosy. Agradezco mucho a nuestras presentadoras este recorrido que nos hicieron de la Gaceta. Viví mucho cerca de ella, la trabajé, la leí, la releí. Cometí un error al final cuando me dijeron ya no puedes hacer ninguna corrección y se me fue un crédito, que eso es lo malo. Digo, se pueden ir otros errores, pero un crédito y un currículum, por favor que no se vaya. Entonces, cuando puedo ver ahora esta lectura, digo, ay, qué padre salió. Entonces, bueno, me da mucho gusto haberlo compartido con ustedes. Quisiera yo dar tiempo para preguntas y respuestas. Desafortunadamente ya me pasaron la tarjetita amarilla, por supuesto. Entonces, pues podemos seguir platicando, ustedes platicar con las presentadoras. Muchas gracias por su asistencia.